Bueno, el tema que vamos a hablar a continuación es el tema de enfermedades inflamatorias crónicas y riesgo cardiovascular. Entendemos por enfermedades inflamatorias crónicas aquellas enfermedades que tienen un componente inflamatorio y que consecuentemente pueden aumentar el riesgo de tener un evento cardiovascular. Podemos nombrar artritis reumatoidea, la psoriasis, el lupus, el propio HIV o algunas enfermedades digestivas crónicas. Lo primero que nos preguntamos es si realmente estas enfermedades tienen más riesgo cardiovascular. Fíjense esta enorme corte americana, que casi 300.000 pacientes evaluados, la prevalencia de enfermedad coronaria fue sistemáticamente mayor en todos los grupos etarios en los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria crónica en comparación a los pacientes que no la tenían. Fíjense este otro metaanálisis que evaluó la incidencia de enfermedad cardiovascular. Evaluó 14 estudios observacionales, más de 40.000 pacientes y concluyó que, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea tenían un 48% más riesgo de tener un evento cardiovascular, un 68% más riesgo de tener infarto o un 41% más riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Esta otra gran corte sueca recientemente presentada y publicada, casi 13.000 pacientes con artritis reumatoidea de reciente comienzo, en comparación a un número muy importante de controles, demostró que los pacientes con artritis reumatoidea efectivamente a lo largo del tiempo también tienen más riesgo de tener insuficiencia cardíaca, tanto de origen isquémico como de origen no isquémico. De hecho, fíjense ustedes que la insuficiencia cardíaca no isquémica aparecía más precozmente que la insuficiencia cardíaca de origen coronaria. ¿Cuánto era más riesgo? Entre un 22 y un 27% en comparación a los controles. Como conclusión podemos decir entonces que sí, efectivamente las enfermedades inflamatorias crónicas tienen más riesgo de desarrollar eventos coronarios, vasculares cerebrales y insuficiencia cardíaca a lo largo del tiempo. Los mecanismos son múltiples. Créanme que uno podría mostrar y estar hablando varios minutos sobre los mecanismos moleculares por los cuales estas enfermedades inflamatorias se traducen en mayor evento cardiovascular, en mayor aterosclerosis. Solo para poner algunos ejemplos, fíjense ustedes, en este caso se muestra o se grafica la artritis reumatoidea por un lado y el lupus, pero básicamente los factores de riesgo tradicionales también están en estas enfermedades, como el cigarrillo, el colesterol, la insulinoresistencia o la hipertensión, pero además aparecen otros factores adicionales característicos de estas enfermedades, como ser los marcadores inflamatorios, como ser la gran o la mayor facilidad que tiene de oxidarse las lipoproteínas y también la presencia de inmunocomplejos. Estas características, insisto, son particulares de estas enfermedades y agregarían junto a los factores de riesgo tradicionales mayor predisposición a enfermar el endotelio y a producir aterosclerosis. Ahora bien, ¿cómo estratificamos el riesgo en esta población? Porque es una población especial. Los scores de riesgo tradicionales tienen limitaciones, eso los conocemos. En la población general tienen limitaciones con los jóvenes, tienen limitaciones con las mujeres. O sea que tenemos herramientas con, digamos, ciertas limitaciones para estratificar correctamente el riesgo. Si esto los aplicamos en los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, esto es aún peor. Está demostrado que los scores tradicionales subestiman el riesgo en esta población. El único score de riesgo que incluye entre las variables como para estimar la probabilidad de tener un evento en este caso la artritis reumatoidea y el lupus es el Q-RISK, que es el score británico que ustedes conocen en su tercera versión ya. Como ustedes pueden ver, además de las variables características del Framingham o de otros scores de riesgo, incluye, repito, a la posibilidad de tener o no artritis reumatoidea y lupus. Cuando uno ve la fórmula matemática que está detrás de este score, aproximadamente se multiplica el riesgo de artritis reumatoidea por 1.4 y aproximadamente se multiplica el riesgo de lupus por 1.8. Esto hizo que algunas recomendaciones, por ejemplo las guías europeas para la prevención cardiovascular o las guías europeas de los reumatólogos también de esa misma época, sugieren
cuando aplicamos un score de riesgo, ajustarlo por un factor de corrección de 1.5, o sea, multiplicar el score que calculamos con los scores tradicionales por un factor de corrección de 1.5. Estaría exceptuado el Q-risk porque, como dijimos, ya está incluido en la propia fórmula de cálculo de riesgo. Otros autores han investigado, por ejemplo, en el lupus, qué factor de corrección podría ajustar mejor la realidad de estos pacientes. Fíjense en este estudio que un poquito más de 1000 pacientes con lupus, la mayoría eran mujeres jóvenes, se analizaron diferentes factores de corrección aplicado al score de Framingham y ellos encontraron que el factor de corrección de 2 fue el que tuvo mejor sensibilidad y especificidad. El otro mecanismo que tenemos para mejorar la estratificación de riesgo en estos pacientes es buscar la presencia de heteromatosis subclínica en forma precoz. Y esto lo podemos hacer a través del score de calcio coronario por tomografía o buscando placas ateroscleróticas por ultrasonido. Las más clásicas son las placas carotídeas. Hay estudios que muestran que la prevalencia de placa carotídea es mayor en los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas. En este trabajo puntualmente se muestra pacientes con AR. Fíjense que en todos los grupos etarios la prevalencia de placa es mayor a la población que no tiene la enfermedad. Y de hecho, las guías específicas de los reumatólogos en esta update del 2016 sugieren que el screening de placas carotídeas por ultrasonido podría considerarse como parte de la estratificación del riesgo cardiovascular, a pesar de que el nivel de evidencia es modesto y la fuerza de recomendación es baja. Este otro estudio hecho en pacientes con psoriasis, fíjense, mostró que los pacientes con psoriasis, los que tenían mayor gravedad de su psoriasis, tenían casi el doble de chance de tener un score de calcio coronario mayor a 400, que ustedes saben que es un valor elevado que predice el riesgo en forma muy buena, a pesar de ajustar esto por los factores de riesgo clásicos, o sea, el Framingham y el valor de PCR, o sea, del grado de inflamación. Repito, en este estudio se demostró que los psoriásicos más graves tenían más chance de tener un score de calcio mayor a 400. Finalmente, las últimas guías americanas para el manejo del colesterol, publicadas a fines del año pasado, sugieren estratificar a la población en prevención primaria con el score de riesgo nuevo, sugerido por estas guías, y clasifican a la población en bajo, borderline, intermedio o alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo básicamente van para medidas higiénico-dietéticas, los de alto riesgo no hay dudas que deberían recibir estatinas y estatinas de alta intensidad, y en el riesgo intermedio, como siempre, son los grises y debemos considerar, entre otras cosas, si hay potenciadores de riesgo para determinar si vamos o no a medicar al paciente con estatinas. En el caso de que queden dudas, como dice el slice, se puede utilizar el score de calcio coronario. Ahora me quiero centrar en los potenciadores de riesgo, porque uno cuando ve esos potenciadores de riesgo, según estas guías, encontramos que dentro de esos potenciadores están las enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades inflamatorias sistémicas como la artritis reumatoidea o el propio HIV. Dicho de otra forma, si ustedes tienen un paciente de riesgo intermedio según este score, deberíamos considerar, si el paciente además tiene una enfermedad inflamatoria crónica, que ese paciente es candidato a recibir estatinas. Ahora bien, ¿es distinto el enfoque de los factores de riesgo en las enfermedades inflamatorias crónicas? Les pongo por ejemplo el tema de los lípidos, la famosa paradoja de los lípidos o la paradoja del colesterol. Se sabe que los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, en comparación a la población general, tienen menos niveles de colesterol. Y esto es por la inflamación. La inflamación aumenta el catabolismo de colesterol y hace que los niveles plasmáticos bajen. Pero a pesar de eso, como dijimos antes, tienen más riesgo cardiovascular. Y eso es contraintuitivo. Tienen menos colesterol, pero tienen más riesgo. Cuando tratamos a esos pacientes, los desinflamamos, puede ser que su colesterol aumente, pero sin embargo el riesgo cardiovascular baja. A esto se lo denomina paradoja del colesterol o paradoja de los lípidos. Fíjense en este gráfico. Uno puede decir que en la población general, cuanto más colesterol, más riesgo, no hay duda, y a medida que bajamos el colesterol sigue bajando el riesgo y en un momento se ameseta, pero no tenemos todavía un dato de que un valor muy bajo de colesterol empieza a aumentar el riesgo cardiovascular. No lo hemos visto y todavía no tenemos esa famosa curva J con el colesterol en la población general.
Ahora, ¿qué pasaría en las enfermedades inflamatorias crónicas? Bueno, por ejemplo en la R, podría pasar esto. Podría pasar que los pacientes, obviamente, si tienen colesterol muy elevado, a la derecha del gráfico, van a tener más riesgo, pero podría pasar que si tienen colesterol muy bajo, el riesgo aumente. ¿Y eso es por qué? Porque implicaría que esos pacientes están muy inflamados y por lo tanto el riesgo se asocia a la inflamación más que al nivel de colesterol. Por otro lado, ustedes conocen que el HDL tiene múltiples funciones sobre el endotelio. Digamos, cuando el HDL mejora la disfunción endotelial, obviamente el transporte reverso de colesterol, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorios y antitrombóticas. Se sabe también que el paciente que está inflamado altera la composición de esta molécula, altera la composición del HDL y por lo tanto todas estas propiedades se ven afectadas. Como para resumir, podemos decir que en cuanto a los lípidos, una enfermedad inflamatoria activa, bien, obviamente va a tener marcadores de inflamación altos como la PCR, puede tener, como dijimos antes, con respecto a la población general, niveles más bajos de colesterol LDL y HDL, pero esto es por la inflamación, aunque la calidad de ese perfil lipídico, por ejemplo, estimado por el cociente colesterol HDL, la LPA, o la función del HDL van a estar claramente alterados. Cuando uno trata al paciente con enfermedad inflamatoria crónica, bajan los marcadores de inflamación, es obvio. Puede pasar que aumente levemente los niveles de colesterol, y eso, como dijimos antes, es porque el paciente se desinflama, pero la calidad de ese perfil lipídico va a ser claramente mejor. El cociente colesterol HDL mejora, puede bajar la LPA o puede bajar la cantidad de HDL disfuncional. Lo más importante es que obviamente a pesar de que todo esto cambia, el riesgo cardiovascular cuando ustedes tratan al paciente y desinflaman al paciente con la enfermedad inflamatoria crónica baja. Finalmente, el año pasado se ha presentado en el Congreso y será publicado este año el Consenso de Enfermedades Inflamatorias Crónicas de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y entre varias recomendaciones podemos, focalizar en 2 o 3. Primero, que deberíamos realizar un completo interrogatorio y examen físico y solicitar análisis de laboratorio con el objetivo, obviamente, de detectar todos los factores de riesgo en estos pacientes. Deberíamos utilizar un factor de ajuste para la estratificación cuando usamos los score tradicionales. Esos factores de ajuste se pusieron en 1.5 para la artritis reumatoidea y para la psoriasis, en 2 para el lupus, en 1.6 para el HIV. Y obviamente no los consideraríamos si utilizamos el QRIX, por lo que habíamos explicado anteriormente, que ya estaba incluido dentro de la misma fórmula. Y el tercer punto es que sería razonable considerar la búsqueda de ateromatosis subclínica como parte de la estratificación del riesgo cardiovascular, particularmente en los sujetos que tienen un riesgo intermedio. Muchas gracias.